Hay cierta oscuridad que encuentra propósito en mi estómago, en mis ojos y en mis manos. Hay cierto silencio que no responde, ni grita, ni escucha, ni llora. Hay cierto miedo que dentro de mí no encuentra sino un vacío que nunca se llena. Hay desde hace tiempo una oscuridad creciente en la que transito, que no es correcta pero es real, y no es recta pero me abraza, me cubre y me alienta a seguir. Este es uno de los escritos que le encontraron al autor de los asesinatos de esta novela, que a su vez está basada en asesinatos que se cometieron en los años 2005-2006 en el Estado de México. Hola, esta es una de las últimas lecturas que he leído en el mes y me apresuré a terminarla porque iba a tener una plática, bueno, en realidad sí la tuve, una plática con el autor Fernando Benavides, que si te gusta el true crime y escuchar podcast, seguramente no es un nombre desconocido para ti, porque él es un productor de audio que ha estado en varias estaciones radiofónicas y pues también es el productor de uno de los podcasts más famosos, conocido como Fausto, que también se ha llevado premios por Spotify debido pues al buen recibimiento y a la crítica que ha tenido por parte del público. La historia comienza haciendo este contraste entre el clima, la población y todas las ventajas que puede tener un municipio del Estado de México contra un cuerpo que es encontrado y que refleja la violencia y la falta de justicia que hay en esta parte de México. Los dos policías que se dedican a llevar la investigación son Moreira y Zapata, que son dos policías ya veteranos, y me gusta muchísimo la dupla que hacen ellos dos porque al final es bastante lo que sucede en la vida real. A veces congeniamos con personas que tienen una personalidad totalmente diferente y en este caso pues es así. Ambos les digo que me gustaban muchísimo, la verdad sí fueron diálogos que me divirtieron, que me hicieron reír. Entre los mismos diálogos pues también nos comparten un tanto de la visión que tienen sobre México, nos dejan ver el contexto en el que se estaban desenvolviendo. Me acuerdo cuando me senté frente a Moreira, que me lo llevaron, porque se fue corriendo la voz, ¿no? De, hay un escritor que está buscando historias, entonces vamos a hablarle a fulano, vamos a hablarle a Mangano, vamos así, ¿no? Y cuando llegó Moreira frente a mí, es un hombre grande, es un hombre muy corpulento. Moreira, dije, él tiene que ser un personaje del libro. Y dentro de todos los judiciales también estaba Zapata. Moreira sí me permitió usar su nombre y Zapatán. Pero era así como son. Uno era un exmilitar y otro era este personaje. Entonces en las entrevistas subsecuentes los estudiaba mucho a ellos y agarraba también anécdotas de todos los demás. Ellos como que son la representación de todos los judiciales que entrevisté. Sobre el título del libro me gustó muchísimo la vulnerabilidad del azar, porque creo que quita poder al asesino, a este personaje que es muy inteligente y meticuloso y lo planeó todo desde el inicio, cuando en realidad en México la mayoría de los crímenes son ocasionales. Por eso les digo que me gusta el nombre, porque se trata de un azar, encontrarse en el lugar y en el momento inadecuado. La portada por esta ocasión yo creo que nos la vamos a saltar, porque a pesar de que me parece una portada súper bonita, la encuentro inadecuada para la temática del libro. Es un libro que recomendaría a aquellas personas que les guste el thriller, aunque si tuviera que decir las partes que a mí no me gustaron, además de la portada que ya lo comenté, pues fue principalmente llevar lo de la nota roja a un texto. Eran partes que para mí se vuelven muy alimento del morbo y que yo sé que puede ser algo natural de todas las personas, sin embargo una cosa es que sea natural y otra cosa es que nosotros busquemos fomentarla. Bueno, tampoco quiero que se sienta como que estoy juzgando a los que lo hacen, simplemente yo intento no alimentar el propio morbo, así que no es una novela que en este sentido abuse de eso. Las partes que son transcritas fueron tomadas de los mismos expedientes y declaraciones. Cuando entregué el libro y platiqué una vez más con la gente de Planeta, teníamos un temor fundado, que es si un hombre tenía el derecho de escribir sobre feminicidios. ¿Tú quién eres, ahora sí, para poder hablar sobre el dolor de una mujer? Y era tenían toda la razón del mundo. Lo que sí ocurrió es que me asesoré con psicólogas especializadas en delitos contra la mujer. Y yo le daba los capítulos y me decía, sí, tienes que poner las cosas como son, porque de alguna manera tienes que exponer lo que ocurre. Y como me basé en las actas, era lo que realmente había ocurrido. Yo tenía mucho miedo de que fuera muy escandaloso el libro, porque hay partes que son muy simpáticas y cómicas por la parte de los detectives, pero también hay partes muy crudas. Y yo tenía mucho miedo en esas partes crudas. Y le decía, no fue una, me asesoré en 2 o 3 psicólogas. Entonces,
tuvo mucho acompañamiento, la verdad, para escribir eso. Y la parte de las fracturas sí es una licencia creativa, porque necesitaba encontrar un hilo conductor que tuviera que ver más allá de un homicidio. O sea, si no, iba a ser muy difícil que dieran con el mismo homicida. Sí hay algo cierto. Su modus operandi era dejarlas en casas en construcción. Una de las cosas que me gustó de esta novela fueron los giros que dieron a lo largo de la historia, así que te recomiendo que detengas hasta aquí este video, que la leas y que regreses cuando ya la hayas terminado. Y ahora sí me gustaría hablar de la parte de los spoilers sobre este thriller. Thriller, novela negra, true crime. Sí, fue un libro que disfruté bastante y que me hizo querer acabarlo para poder descubrir quién era al final la persona que estaba detrás de los asesinatos. Creí en una segunda parte que me estaban describiendo al asesino, no era él, sino un imitador. ¿Hubo 2 detenidos en la historia oficial? Para tu sorpresa, eso sí ocurrió. Y yo por eso tomé esa historia. Me parecía increíble que fueron por él, que era el verdadero loco, lo agarraron y cuando llegaron a presentarlo, estaban presentando a un imitador. Y sí hubo un imitador. Y sí dijeron, aquí tenemos es confeso y aquí están las pruebas. Y dijeron, no podemos hacer nada, ya se está presentando el otro y se va a tener que ir con este. ¿Y qué hacemos con este? Lo que se tenga que hacer. Porque el otro también cometió, o sea, ejecutó, el otro también se la merecía. No sé quién está peor, Sí. pero los dos se la merecían. Me agrada porque terminando la novela me di cuenta que el autor de estos asesinatos ni siquiera tiene un nombre, es decir, no le dieron un nombre en esta novela. Así que bueno, este libro definitivamente se va a quedar conmigo y en mi librero. Cuéntame por favor qué libro estás leyendo y cuáles son tus recomendaciones de la semana. Que tengas un bonito día y nos vemos en el siguiente video. Darle una nueva perspectiva al judicial como es en México. Más allá de romantizarlo o satanizarlo, cómo es la policía, cómo sufre, quitarlos de este punto corrupto y decir, tienen familia, lloran, se preocupan, viven con una eterna angustia. También yo creo que hay algo que hay que tener en consideración y es que ellos arriesgan la vida por nosotros. Y eso es algo que hay que agradecerles.